Cada año, miles de millones de personas en todo el mundo pisan el mismo pedal, sin sospechar que durante décadas los estuvo matando lentamente. Lo que debía salvar vidas llenaba el aire de veneno sin que nadie lo notara. ¿Por qué un material considerado perfecto desapareció casi de la noche a la mañana? ¿Y qué vino a reemplazarlo? Hay un detalle que nunca aparece en los anuncios de pastillas de freno, pero es justo ese detalle el que decide si tu auto se detiene o no en el momento crítico. Hoy, estas pastillas resisten un infierno, no humean y apenas dejan rastro. Pero el camino hasta aquí fue mortalmente peligroso. Quédate hasta el final y descubrirás qué componente oculto costó millones de vidas y por qué las fábricas modernas protegen sus fórmulas como si fueran secreto de Estado. En los años 20, todas las pastillas contenían asbesto, fibras que resistían hasta 800 grados centígrados y no se desgastaban. Pero cada pisada del pedal liberaba al aire micrones de veneno que se alojaban en los pulmones de conductores y transeúntes. Para los 90, el asbesto había matado a millones. Cáncer de pulmón, mesotelioma. Europa fue la primera en prohibirlo en 1998. Los fabricantes se lanzaron a buscar un reemplazo. Mezclas orgánicas de caucho, vidrio y fibras metálicas. Las primeras pastillas sin asbesto frenaban peor, se sobrecalentaban a los 400 grados y soltaban el disco. Pero era el comienzo. Hoy, lo mejor son los compuestos cerámicos. Base, cerámica de nitruro de silicio y carburo de silicio, mezclada con fibras de cobre para disipar el calor. El material aguanta 650 grados sin deformarse, no rechina ni se deshace. La cerámica representa entre el 40 y el 50% de la masa, reforzada con fibras de acero para mayor resistencia. A 500 grados, las pastillas comunes humean, las cerámicas están frías como el hielo. En esta gran nave nace lo que puede salvarte la vida en la carretera. La producción de pastillas de freno cerámicas no es simplemente mezclar polvo con aceite. Es una ciencia exacta con presión, fuego y máquinas de alta precisión. Cada pastilla de 200 gramos debe soportar 600 grados infernales, sin desintegrarse ni soltar el disco. Vamos a desglosar el proceso paso a paso, desde la materia prima hasta el kit terminado. Todo empieza en los silos de polvos. El ingrediente principal es la cerámica, nitruro de silicio, carburo de silicio, un polvo blanco duro como el diamante. Agregan fibra de cobre para disipar el calor, hilos finos del grosor de un cabello, grafito para un agarre suave, vidrio reforzado para resistencia, sulfato de bario para estabilidad a altas temperaturas. Cada receta es un secreto de la fábrica, como la fórmula de Coca-Cola. En mezcladoras gigantes de 2000 litros, vierten los polvos en proporciones exactas. Añaden lubricante líquido a base de cera, 5 o 7% del peso total. La mezcladora gira durante 30 minutos a 50 revoluciones por minuto, transformando el polvo seco en una masa húmeda uniforme, como si fuera masa de pan. Mantienen la temperatura a 40 grados para que el lubricante no se solidifique. El resultado, una masa cruda de 500 kilos, lista para moldearse. La masa pasa a la prensa rotativa, una máquina con 20 toneladas de fuerza. En un molde metálico de 150 x 60 x 15 milímetros se vierten 250 gramos de la mezcla. La placa superior baja con una presión de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es como poner un tanque sobre tu mano. En 10 segundos, la masa se comprime en una pieza verde monolítica de 18 milímetros de espesor. La presión expulsa todo el aire, creando una densidad de 2,8 gramos por centímetro cúbico.
La prensa trabaja en ciclos, 60 piezas por hora. Cada una sale perfectamente lisa, con una superficie de fricción en ángulo de 5 grados para mejor contacto con el disco. La pieza todavía es frágil, como queso, pero ya tiene la forma de la pastilla final. La etapa más importante, la sinterización. Las piezas verdes se colocan en bandejas de acero, 50 por bandeja, y se empujan hacia un horno tipo túnel de 30 metros de largo. La temperatura sube gradualmente. En el pico de calentamiento, después de 4 horas, la cerámica se funde, las fibras de cobre se sueldan, el grafito se cristaliza. El sinterizado total dura 12 horas. Las pastillas terminadas, monolitos gris plateado, van a control. El escáner láser verifica las dimensiones con precisión de 1/100ª de milímetro. El ultrasonido chequea densidad y grietas. Se rechaza el 2%. Después viene el pulido. La máquina retira medio milímetro de la superficie de fricción para una geometría perfecta. Los bordes se redondean con radio para evitar chirridos. Se aplica el recubrimiento protector, una capa fina de disulfuro de molibdeno para ese primer frenado suave. Se marcan con láser. Se arma el juego. 4 pastillas más resortes más placa. La prueba final es el banco de simulación. La pastilla se presiona contra un disco que gira a 2000 revoluciones por minuto durante 200 ciclos, aceleración y frenado brusco hasta 6000 grados. Se verifica el desgaste, los chirridos y el polvo. Las cerámicas pasan sin humo, las metálicas chirrían. Una pastilla terminada se desgasta después de 50.000 kilómetros, y esto es desgaste normal. Con conducción agresiva, se desgasta en 30.000 kilómetros. El mercado estadounidense opera con 131 empresas, cuyo número ha disminuido un 0.6% en los últimos años, debido a la automatización. La producción está vinculada a la industria automotriz. El aumento en las ventas de automóviles estimula la demanda, especialmente para el reemplazo de pastillas en camiones y vehículos de pasajeros. Tendencias clave: transición hacia materiales ecológicos sin cobre. California la limitó a 0,5% desde 2025, lo que redujo la contaminación en 28% en el estado. Las importaciones son importantes, pero los aranceles impactan la producción local. Los líderes son el sur de Estados Unidos, específicamente Texas, Alabama, Tennessee, con plantas de Ford y GM. El mercado europeo de pastillas de freno muestra un crecimiento estable con una tasa promedio anual de 4.7% en el periodo hasta 2028. En Alemania, líder del mercado, el volumen alcanzará casi 320 millones de dólares para 2028. Francia crece al 5.5% anual. Reino Unido al 3.8%. Las pastillas metálicas siguen siendo populares y ocupan el 25% del mercado de la Unión Europea porque son baratas para camiones y Porsche. Pero su polvo es un problema. El acero y el cobre se quedan en las carreteras, entran al agua y a los pulmones. La cerámica reduce las emisiones en un 80% comparada con estas semimetálicas. Además de las pastillas de asbesto y metálicas, hubo un intento de hacer orgánicas. Estas son pastillas del año 2000, el primer reemplazo masivo del asbesto. La base: caucho sintético, fibra de vidrio para refuerzo, Kevlar o fibras aramídicas para resistencia, más sulfato de bario y grafito. Su composición suave daba un agarre silencioso, poco polvo, no rayaba los discos. Pero a 550 grados pierden un 30% de su fuerza, lo que funciona para conducción diaria, pero no para deportes.
Cada año, millones de personas en el mundo sostienen cosas blancas como la nieve sin siquiera sospechar que empezaron su camino como simple tierra sucia. Pero, ¿y si te dijera que esa tierra fue durante siglos un secreto estratégico por el que se pagaba en oro y que los espías intentaban robar? ¿Cómo logró una arcilla invisible conquistar la China imperial, transformar Europa y aparecer hoy en el papel, los medicamentos y los cosméticos que usas todos los días? Hay algo de lo que casi nunca se habla, una etapa oculta que decide si la arcilla se vuelve de un blanco invaluable o si sigue siendo roca común. Mira este video hasta el final y descubrirás el secreto que durante décadas se mantuvo fuera de cámara, incluso en las fábricas. La historia del uso del caolín y la arcilla en general es muy antigua y está ligada a las propiedades naturales de estos materiales. La arcilla siempre atrajo a las personas por su plasticidad, su blancura y su capacidad de endurecerse al cocerse, lo que la hacía ideal para fabricar vasijas, materiales de construcción y objetos decorativos desde tiempos remotos. El caolín en particular, que es una forma especialmente pura de arcilla, se distingue por su alto contenido de aluminosilicatos y su mínima presencia de hierro, lo que le da ese color blanco brillante. En Europa y China se empezó a usar activamente desde la Edad Media. En China, el caolín se convirtió en la base para crear porcelana fina, tan valiosa que se exportaba en forma de piezas costosas a todo el mundo. Su color blanco y textura fina permitían hacer productos brillantes y uniformes que no tenían comparación con otros materiales. En Europa, desde el siglo XVII, el caolín se empezó a usar para fabricar vajillas de porcelana y más tarde, a escala industrial, se convirtió en un componente clave para la industria del papel y la cerámica. En cuanto a su uso moderno, el descubrimiento de tecnologías de trituración, sedimentación y blanqueamiento químico permitió convertir el caolín en un polvo fino, con alta blancura y propiedades estables. Esto hizo posible usarlo no solo en porcelana, sino también como relleno y recubrimiento para papel, que adquiría un acabado brillante, y en productos farmacéuticos y cosméticos, donde la pureza, la capacidad de absorción y la seguridad del material son fundamentales. Cada año, el mercado mundial del caolín abastece una cantidad enorme de materia prima, extraída de canteras abiertas, ubicadas en yacimientos con alto contenido de aluminosilicatos. La extracción comienza con la preparación del área de la mina o cantera, donde se retira la capa superior de suelo, vegetación y rocas, después de lo cual se exponen los estratos de arcilla de caolín que se encuentran a gran profundidad. Excavadoras potentes y camiones especializados transportan la materia prima a las áreas industriales para su limpieza inicial. En esta etapa se eliminan las impurezas grandes, como piedras e inclusiones orgánicas, y la arcilla pasa a la siguiente fase de trituración mecánica. Después de que la materia prima llega a la planta, primero se divide en piezas de un tamaño conveniente para su procesamiento posterior. Los fragmentos grandes se eliminan o se trituran mediante trituradoras primarias, lo que permite obtener material de tamaño medio que se alimenta fácilmente a las siguientes etapas de procesamiento. Esta fase es crítica, ya que del tamaño de las partículas depende la eficiencia de la trituración posterior, la sedimentación y la purificación química. Se presta especial atención al control del flujo de materia prima para eliminar la presencia de grandes inclusiones extrañas, como piedras o trozos de materiales orgánicos que pudieron entrar durante la extracción. La siguiente etapa implica la molienda fina del caolín hasta obtener un estado pulverulento, necesario para lograr uniformidad y alta blancura.
Para esto se utilizan molinos de bolas o trituradoras de discos que operan en varios ciclos consecutivos. En los molinos de bolas, cilindros giratorios con bolas metálicas o cerámicas muelen la arcilla hasta la fracción requerida, asegurando una distribución uniforme del tamaño de las partículas. Las trituradoras de discos proporcionan una molienda adicional y la división de partículas, además de ayudar a aflojar el material y eliminar los grumos residuales. Después de esto, el kaolín se convierte en un material fino, casi en polvo, que tiene una estructura uniforme y la plasticidad óptima para las siguientes operaciones tecnológicas. El polvo de kaolín preparado se disuelve en agua, formando una suspensión espesa que se dirige a la etapa de sedimentación. En tanques especiales, por acción de la gravedad, ocurre la separación de partículas según su densidad. Las impurezas más pesadas, como arena, pequeñas piedras o restos de metal, se depositan en el fondo del tanque, formando un sedimento que se retira periódicamente para su eliminación o reprocesamiento. Las partículas más ligeras y limpias de kaolín permanecen en la capa superior, donde se recolectan para la siguiente etapa de purificación. La sedimentación no solo permite eliminar impurezas mecánicas, sino también preparar el material para el tratamiento químico, aumentando la eficacia del blanqueamiento. Para lograr un alto grado de blancura y uniformidad, a menudo se aplica un blanqueamiento químico. En esta operación, se utilizan pequeñas cantidades de reactivos químicos seguros, como peróxidos o ácidos débiles, que ayudan a eliminar impurezas de color residuales, hierro, sustancias orgánicas y otros compuestos que pueden afectar el color y la transparencia del producto final. El blanqueamiento químico se realiza bajo control de temperatura, tiempo y concentración de reactivos, para garantizar la máxima eficiencia sin dañar la estructura de las partículas de kaolín. Después de esta operación, la suspensión de arcilla vuelve a someterse a sedimentación para separar los reactivos y las impurezas formadas durante el blanqueamiento. Luego el material se lava con agua limpia, eliminando los restos de reactivos y aumentando la seguridad del producto para su uso en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. Después de esto, el kaolín se seca y se tamiza para obtener un polvo homogéneo de la granulometría deseada. La selección del tamaño de las partículas es muy importante, porque la fracción fina le da al papel brillo y suavidad, mientras que las partículas más grandes se usan en la fabricación de porcelana para aumentar la plasticidad de la masa. El control tecnológico en cada etapa incluye la medición del color, la densidad, el contenido de humedad y la composición química, lo que permite lograr una calidad estable del producto. Las principales áreas de aplicación del kaolín demuestran su versatilidad. En la producción de papel, se utiliza como relleno y recubrimiento, proporcionando un blanco brillante y mejorando la reproducción de imágenes impresas. En la industria cerámica, el kaolín es un componente clave de las masas de porcelana, donde garantiza la blancura, la resistencia y la plasticidad de los productos. En farmacéutica y medicina, el kaolín se utiliza como absorbente y excipiente en tabletas, antiácidos y medicamentos para el tracto gastrointestinal, así como en cosmética para mascarillas y productos de limpieza, gracias a su capacidad de absorber el exceso de grasa y limpiar la piel. Cada año se fabrican en el mundo miles de toneladas de cadenas de ancla, gigantes de metal, de los que literalmente depende el destino de supertanqueros y portaaviones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que un solo eslabón de esta cadena puede pesar más que 3 adultos juntos y soportar cargas de miles de toneladas durante una tormenta?
¿Por qué los buques modernos necesitan cadenas 3 veces más grandes que en la época del Titanic? ¿Y qué diminuto detalle dentro del eslabón decide si el barco permanece anclado o se suelta hacia mar abierto? La mayoría de la gente nunca nota este elemento, pero es justamente el que salva a la flota en los peores momentos. Quédate hasta el final y descubrirás un dato sobre estas cadenas que cambiará por completo tu idea de la seguridad marítima. Las cadenas de ancla de los supertanqueros y portaaviones modernos impresionan por su tamaño. El peso de un solo eslabón puede alcanzar 250 kilogramos, aproximadamente lo que pesan 3 hombres adultos juntos. Para comparar, el legendario Titanic, que zarpó en su único viaje en 1912, tenía cadenas con eslabones de unos 80 kilogramos. En un siglo, el tamaño de los barcos y sus sistemas de anclaje se triplicó. Esta es la respuesta a nuevos desafíos. Los petroleros modernos alcanzan 400 metros de largo y pesan cientos de miles de toneladas cuando están totalmente cargados. Los portaaviones clase Nimitz pesan cerca de 100.000 toneladas. Mantener a estos gigantes en su lugar es una tarea que requiere cadenas de una resistencia increíble. La fabricación de cadenas de ancla es un arte en sí mismo que combina fuego, fuerza y precisión. El proceso comienza con una barra de acero al rojo vivo de aproximadamente 160 milímetros de diámetro para los barcos más grandes. Esta barra se calienta en un horno a 1300 grados Celsius hasta que el metal alcanza un color rojo brillante y se vuelve maleable. Cuando el acero llega a la temperatura adecuada, comienza el moldeado. Máquinas hidráulicas o neumáticas especiales toman la barra al rojo vivo y la doblan en forma ovalada. No es un proceso rápido. Cada movimiento debe ser controlado para que el metal no se agriete y conserve su estructura interna. Los maestros lo saben bien. Si doblas demasiado rápido, la barra se rompe. Demasiado lento, se enfría y se vuelve frágil. Cuando el óvalo está formado, sus extremos quedan abiertos, y este es un momento crítico. El eslabón caliente se pasa a través de otro eslabón ya terminado y cerrado de la cadena. Así se crea una conexión inseparable. Cada eslabón atraviesa físicamente al siguiente, como los anillos de una antigua cota de malla. Ahora viene la etapa más delicada. Hay que cerrar el eslabón sin perder su resistencia. Existen varias tecnologías. La tradicional es la forja eléctrica por contacto, donde los dos extremos del eslabón se sueldan bajo una presión enorme. La más moderna es la soldadura por chisporroteo, donde los extremos se calientan con una potente descarga eléctrica hasta el punto de fusión y se unen instantáneamente bajo una presión de muchas toneladas. El punto de unión es el más vulnerable de todo el eslabón. Aquí, el acero ha sufrido las mayores cargas térmicas y mecánicas. Por eso, después de soldar, el eslabón se calienta nuevamente y se forja bajo un martillo potente que pesa varias toneladas. Cada golpe del martillo compacta el metal, uniforma su estructura, elimina microporos invisibles que podrían convertirse en puntos de futura ruptura. El proceso recuerda a cómo los herreros medievales forjaban las hojas de las espadas una y otra vez, solo que la escala es completamente distinta. El martillo cae desde varios metros de altura, creando un impacto de decenas de toneladas. El acero al rojo vivo chispea bajo los golpes, adquiriendo gradualmente una densidad y forma perfectas.
Después del forjado, toda la cadena pasa por un tratamiento térmico, un calentamiento y enfriamiento controlado que le da al acero la combinación perfecta de dureza y elasticidad. Es un proceso delicado. Si se enfría demasiado rápido, el acero se vuelve frágil y puede romperse bajo carga. Si es demasiado lento, quedará blando y se deformará. Las cadenas forjadas tienen una ventaja única sobre las fundidas o fabricadas por otros métodos. Cuando el acero se deforma bajo presión, su estructura cristalina se alinea a lo largo de las líneas de carga, creando una textura fibrosa, similar a las fibras de la madera. Esta orientación hace que el metal forjado sea mucho más resistente en la dirección donde soportará la carga principal durante su uso. Ninguna cadena va al barco sin pruebas exhaustivas. Primero, inspección visual. Cada eslabón se examina buscando grietas, irregularidades, defectos de soldadura. Después, escaneo ultrasónico que detecta poros internos y fisuras invisibles al ojo. Los rayos X verifican la calidad de las uniones soldadas, pero la prueba más crítica es la mecánica. Secciones de la cadena se fijan en bancadas hidráulicas de prueba y se someten a cargas que superan la operativa en 1,5 veces o 2 veces. Si la cadena resistió esa carga sin deformarse, está lista para usarse. Si aunque sea un eslabón mostró debilidad, toda esa sección va directo a refundición. Para las cadenas más grandes, estas pruebas son impresionantes por su escala. Imagina una máquina tirando de una cadena con una fuerza de cientos de toneladas. Es como colgar decenas de camiones pesados de un solo tramo de cadena. El metal gime, se estira, pero no debe romperse. Las cadenas de ancla más grandes tienen un diámetro de barra de eslabón de entre 150 y 170 milímetros. Eso es más grueso que el brazo de una persona. Cada eslabón mide cerca de 1 metro de largo y el peso, como ya mencionamos, puede llegar a los 250 kilogramos. ¿Por qué se necesitan estos tamaños? La respuesta es simple: resistencia. Una sola cadena de un portaaviones debe soportar cargas de miles de toneladas. Esto no es exageración. Cuando un barco de 100.000 toneladas está anclado durante una tormenta, la fuerza del viento y las olas crea cargas dinámicas enormes. La cadena no solo tiene que sostener el barco, debe absorber esos golpes, estirarse y comprimirse, funcionando como un amortiguador gigante. La longitud de la cadena también es crítica. Para barcos grandes puede alcanzar cientos de metros. Un portaaviones estadounidense, clase Nimitz, tiene cadenas de 120 milímetros de calibre y cada eslabón pesa 163 kilos. La longitud total de la cadena a bordo puede superar los 500 metros y el peso total de todas las cadenas, más de 200 toneladas. Si observas de cerca las cadenas de ancla profesionales, notarás un detalle interesante. Dentro de cada eslabón hay una barra transversal, el stud. Esta pieza, aparentemente pequeña, juega un papel enorme. La barra evita que los eslabones se deformen bajo carga, se tuerzan o se colapsen como un acordeón. Sin esta barra, la cadena bajo una gran presión puede doblarse. Los eslabones comenzarían a montarse uno sobre otro y toda la estructura perdería su resistencia. La barra se suelda o se forja dentro del eslabón durante la fabricación y se convierte en parte integral de él. Para las cadenas más grandes, esta barra por sí sola puede pesar entre 20 y 30 kilogramos. Crear la cadena es solo la mitad del trabajo. Todavía hay que protegerla de su enemigo principal, el que ataca a todas las estructuras metálicas en el mar, la corrosión. El agua salada, especialmente en latitudes tropicales, es extremadamente agresiva.
Sin protección, incluso el acero más resistente empezará a oxidarse en cuestión de meses. El método de protección más común es la galvanización en caliente. La cadena terminada se sumerge en un baño de zinc fundido a una temperatura de 450 grados Celsius. El zinc cubre cada centímetro de superficie, con una capa gruesa que actúa como ánodo de sacrificio. Se oxida en lugar del acero, protegiendo el metal base. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día en ese resplandor de espejo comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso y, siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante: la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética: el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento: su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro,
El cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general seguro e incluso un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasno 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasno 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol.
Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante, mortal +6, útil +3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir: ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor. ¿Y si les dijera que existe un metal tan ligero que parece imposible, pero lo suficientemente resistente como para sostener el fuselaje de un avión? ¿Y que este metal se puede extraer simplemente del agua de mar? Suena imposible, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el misterio del magnesio, un material que está transformando silenciosamente la aviación, los gadgets e incluso la medicina. Y lo más interesante, al final del video, descubrirán un dato sobre este metal que cambiará por completo su visión de la industria moderna. Así que abróchense los cinturones. Nos sumergimos en un mundo donde la ligereza puede ser más fuerte que el acero. El magnesio es tan ligero que parece irreal, pero al mismo tiempo es tan resistente como el acero y posee propiedades únicas. Ya está construyendo nuestro futuro, haciéndolo más ligero, más rápido y más eficiente. El magnesio, el 12º elemento de la tabla periódica, pertenece a los metales alcalinotérreos y al mismo tiempo sigue siendo uno de los materiales estructurales más ligeros disponibles para la industria. Su bajo número atómico no refleja en absoluto capacidades modestas. El magnesio combina baja densidad, resistencia suficiente y una excelente capacidad para formar aleaciones ligeras y rígidas. La comparación con otros metales es especialmente impresionante. Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio, lo que lo hace atractivo para cualquier estructura donde el ahorro de peso sea crítico. Si lo comparamos con el titanio, la diferencia alcanza alrededor del 60%, lo que demuestra el potencial del magnesio en aplicaciones aeroespaciales y de transporte, donde tradicionalmente domina precisamente el titanio. Y finalmente, el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, pero sus aleaciones pueden proporcionar la resistencia suficiente para muchas tareas de ingeniería. Precisamente por esta combinación de propiedades, el magnesio se considera un metal prometedor del futuro en diversas industrias. Imagínate esto: puedes crear una pieza que sea tan resistente como una de aluminio, pero que pese 3 veces menos. No es solo genial, es un auténtico game changer para muchas industrias. Tiene un color blanco plateado, se oxida fácilmente al aire formando una película protectora y, lo que es curioso, puede arder con una llama blanca deslumbrante. Algo que se usaba en los antiguos flashes fotográficos. El magnesio es un elemento extremadamente abundante, lo que lo hace aún más atractivo. Es el 8º elemento más común en la corteza terrestre y el 3º más abundante disuelto en el agua de mar. Así es, el océano es una fuente inmensa de magnesio. El magnesio se puede extraer del agua de mar, y este método suena realmente futurista. Aunque el magnesio representa apenas décimas de porcentaje, el volumen de los océanos lo convierte en prácticamente inagotable. Simplemente se recoge agua de mar y se le añade cal. Después se forma hidróxido de magnesio, que es insoluble, y se deposita inmediatamente en el fondo. Este sedimento se separa, se lava y luego se hace reaccionar con ácido clorhídrico para obtener cloruro de magnesio. Después, la solución se evapora hasta que queda una sal fundida casi pura. Esta masa fundida se introduce en los electrolizadores. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el cloruro de magnesio se descompone.
El magnesio puro se deposita en el cátodo, mientras que el cloro se extrae por separado y puede reutilizarse. El proceso consume enormes cantidades de energía, pero el resultado es metal de alta pureza a gran escala. El segundo método es mucho más terrenal, porque se basa en la extracción de minerales, dolomita y magnesita. Se extraen en canteras o minas, se trituran y se envían a calcinación. Bajo la acción de altas temperaturas, el dióxido de carbono se libera del mineral y queda el óxido de magnesio. Luego entra en juego la pirometalurgia. El óxido de magnesio se mezcla con ferrosilicio y se calienta a temperaturas altísimas en el vacío. En estas condiciones, el magnesio comienza a evaporarse y precisamente en estado gaseoso se separa y luego se condensa en forma de metal puro. Es un método más tradicional, pero se sigue usando ampliamente gracias a su equipamiento relativamente simple y a sus resultados estables. El magnesio no es solo un metal ligero, es el material del futuro. Y ya se está usando activamente en muchas industrias, demostrando sus propiedades únicas. La industria automotriz y aeronáutica viven su momento estelar, donde cada gramo de peso cuenta. Cuanto más ligero es un coche o un avión, menos combustible consume y menos emisiones contaminantes libera a la atmósfera. Imagina que la carrocería de tu auto fuera de aleaciones de magnesio en lugar de acero. El transporte sería más rápido, económico y ecológico. Las aleaciones de magnesio se utilizan en carcasas de motores y transmisiones, donde se necesita alta resistencia con el mínimo peso. Las ligeras y resistentes llantas de magnesio mejoran el manejo y reducen la carga en la suspensión. Los componentes de asientos y tableros se vuelven más compactos, mientras que los elementos de la carrocería son más resistentes a la corrosión. En la aviación y la industria aeroespacial, el magnesio es ideal para componentes ligeros de aviones, cohetes y satélites, donde cada gramo vale oro, permitiendo aumentar el alcance de vuelo y la maniobrabilidad de las aeronaves. La electrónica y los gadgets tampoco se imaginan sin magnesio. Tu smartphone, portátil o tablet buscan ser más delgados, ligeros y resistentes, y las carcasas de aleaciones de magnesio encajan a la perfección. No solo son ligeras, sino que también disipan el calor de forma excepcional, garantizando el funcionamiento fiable de procesadores y baterías, incluso bajo carga intensa. Muchos portátiles de gama alta y cámaras profesionales llevan precisamente carcasas de magnesio, capaces de soportar golpes sin añadir peso extra. La medicina abre una nueva era con el magnesio. Los científicos están desarrollando implantes para tratar fracturas óseas que con el tiempo se disuelven en el organismo sin dejar rastro ni requerir una segunda operación. Es un avance absolutamente revolucionario en biomedicina, donde el magnesio se convierte en un material biocompatible que estimula la regeneración de tejidos. Las aleaciones y la metalurgia son otro campo donde el magnesio resulta absolutamente indispensable. Es un elemento de aleación clave en muchísimas aleaciones de aluminio, y con solo añadir una pequeña cantidad de magnesio, el aluminio se vuelve mucho más resistente y capaz de enfrentarse a la corrosión. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio-magnesio se utilizan ampliamente en la industria naval para cascos de embarcaciones que resisten el agua salada, y también para fabricar latas de bebidas, que son ligeras y no se oxidan. La pirotecnia y la iluminación aprovechan esa llama blanca y brillante del magnesio. Arde con una intensidad increíble. Por eso se usa en fuegos artificiales, bengalas de señalización y dispositivos de iluminación especiales para crear una luz potentísima.
La industria química valora el magnesio como reductor en la producción de otros metales, como el titanio, y como catalizador en procesos químicos complejos, acelerando las reacciones sin dañar el medio ambiente. Incluso en los suplementos alimenticios y la medicina, el magnesio juega un papel vital. Es un mineral esencial para nuestro organismo, que participa en cientos de reacciones bioquímicas. Desde la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, hasta el control de los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial. Muchísimas personas toman suplementos de magnesio para mejorar el sueño, reducir el estrés, cuidar el sistema cardiovascular y mantener el tono general. Así que el magnesio está presente en todos los ámbitos de la vida moderna, desde el transporte y los dispositivos electrónicos hasta la salud, demostrando que la ligereza puede ir de la mano con una utilidad increíble. Cada 60 segundos en el mundo, roban más de 100 catalizadores de automóviles. Los criminales no van tras los carros, necesitan el metal que está adentro, que es más caro que el oro y el platino juntos. Su precio llegó a los $2.800 por onza, y las reservas mundiales podrían agotarse en solo unas décadas. Lo más sorprendente: este metal está escondido en el escape de casi cada auto que pasa junto a ti ahora mismo. El paladio es un elemento raro, con el 80% concentrado en solo 2 países, y literalmente nos salva de la asfixia cada día. Pero hay un detalle que pocos conocen, y si te quedas hasta el final, descubrirás el oscuro secreto de por qué este metal sin importancia podría provocar una crisis global mañana mismo. ¿Listos para descubrir la verdad sobre el paladio? Olvídense de los diamantes brillantes y los relojes de lujo. El verdadero revuelo y valor en el mundo moderno a menudo se esconden donde menos lo esperan. El paladio es exactamente ese MVP en las sombras. El detalle es este: si tienen un auto, casi 100% seguro que tiene un convertidor catalítico, y adentro está el paladio. No es solo una pieza cualquiera, es un verdadero filtro que hace el aire que respiramos más limpio. Cuando el motor quema gasolina, libera un montón de sustancias dañinas: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos. Si liberáramos todo eso directo a la atmósfera, ya estaríamos respirando veneno hace tiempo. Ahí es donde entra el convertidor catalítico. El paladio, junto con el platino y el rodio, actúa como catalizador, acelera las reacciones químicas que convierten esos gases tóxicos en menos dañinos: agua, dióxido de carbono y nitrógeno. O sea, literalmente nos salva del smog y la lluvia ácida. El paladio pertenece al grupo de metales del platino, que también incluye platino, rodio, rutenio, osmio e iridio. Estos metales son raros, inertes, es decir, no reaccionan fácilmente con otros elementos y tienen propiedades catalíticas únicas. Durante mucho tiempo, el platino fue el rey. Se usaba en joyería, industria y en esos mismos catalizadores. Pero entonces pasó algo inesperado. La demanda de autos empezó a crecer. Los estándares ambientales se volvían más estrictos y el paladio resultó ser una alternativa más barata y eficiente que el platino para motores de gasolina. Para los diésel, el platino sigue siendo mejor. ¿El resultado? El precio del paladio se disparó. Superó al platino y luego al oro, convirtiéndose en uno de los metales más caros del mundo. En 2020 y 2021, su precio llegó a más de $2.800 por onza, lo que lo convirtió en objeto de envidia de todos los inversionistas y,
La razón de la caza de catalizadores para dinero fácil. No hagan esto en casa, es un crimen. El paladio es un recurso que se extrae de la tierra, y hay muy poco. Según los expertos, más del 80% de las reservas mundiales de paladio están concentradas en solo 2 países, Sudáfrica y Rusia. Imaginen que toda su mercancía favorita, o consola de videojuegos, se produjera solo por 2 compañías en el mundo. Cualquier problema con ellas, y listo, escasez, precios al espacio, revuelo imparable. Lo mismo pasa con el paladio. Los eventos políticos y económicos en estos países pueden afectar instantáneamente el suministro mundial y el precio del metal. Y lo más importante, es un recurso no renovable. Cada gramo que extraemos es un gramo menos en las entrañas de la Tierra. Al ritmo actual de extracción y consumo, las reservas de paladio podrían agotarse en solo unas décadas. No es solo un problema para la industria automotriz, es un desafío global que obliga a científicos e ingenieros a buscar alternativas y nuevas soluciones. La mayoría del paladio, como ya descubrimos, está en 2 lugares del planeta, y no está ahí tirado en pepitas separadas, como el oro o la plata. El paladio es un verdadero introvertido que se esconde en compañía de sus hermanos, del grupo de metales del platino y otros metales, como níquel y cobre. Es parte de una mena compleja que primero hay que encontrar y luego muy cuidadosamente desempacar. Los geólogos pasan años estudiando grandes áreas de tierra, usando diferentes tecnologías, desde mapeo detallado y métodos geofísicos, que es cuando con aparatos especiales radiografían la Tierra para encontrar anomalías, hasta perforación de prueba. Buscan esos cuerpos de mena, áreas de roca donde la concentración de paladio y otros metales valiosos es lo suficientemente alta para que su extracción sea económicamente viable. ¿La encontraron? Genial. Ahora empieza lo más interesante. La mayoría del paladio se extrae de minas subterráneas. Olvídense de las imágenes de caricaturas, donde los enanos cavan con pequeños picos. Estas son estructuras de ingeniería colosales. Túneles enormes que se extienden por kilómetros bajo tierra, a veces a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Es como construir ciudades subterráneas completas. Los mineros, con equipo especial y máscaras que protegen del polvo, trabajan en condiciones difíciles. Usan perforadoras potentes para crear barrenos, agujeros en la roca. Luego llenan estos barrenos con explosivos. ¡Boom! Después de la explosión controlada, la roca se rompe y se forman grandes pedazos de mena que contienen paladio. Estos pedazos de roca luego se cargan en máquinas de carga especiales o en cintas transportadoras que los llevan a los elevadores. Los elevadores son como ascensores gigantes que mueven toneladas de mena desde las profundidades de la mina hasta la superficie. Es un proceso muy intensivo en energía y toda esta infraestructura, ventilación, iluminación, transporte, requiere control y mantenimiento constante. Cuando la mena llega a la superficie, todavía no es el final. Se ve como una piedra común, y nadie sospecharía que esconde metal precioso. Por eso la siguiente etapa es el beneficio. Es como separar el grano de la paja, pero a escala de planta industrial. Primero trituran la mena. Pasa por trituradoras, máquinas gigantes que literalmente rompen los pedazos grandes en más pequeños. Luego estos pedazos más pequeños van a molinos, donde con bolas o barras de acero los muelen hasta convertirlos en polvo fino. Es un verdadero espectáculo de poder industrial. Rugidos, vibraciones,
nubes de polvo. Todo esto crea la sensación de estar en una estación espacial. Después del triturado, empieza el proceso más complejo e interesante, la flotación. Tanques grandes llenos de agua a la que añaden reactivos químicos especiales, colectores y espumantes. Estos reactivos tienen una propiedad asombrosa. Se adhieren selectivamente a las partículas de paladio y otros metales del grupo del platino, haciéndolas hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Luego pasan aire a través de esta mezcla, creando millones de burbujas. Las partículas de mena a las que se adhirieron los reactivos se agarran de estas burbujas y suben a la superficie, formando espuma. Y la roca, vacía, se asienta en el fondo. Recogen esta espuma, que es el concentrado que contiene mucho más paladio que la mena original, pero incluso este concentrado todavía contiene un montón de cosas innecesarias. Por eso lo envían a plantas metalúrgicas. Ahí el concentrado se somete a tratamiento de alta temperatura en hornos, donde los metales se funden y luego los separan por diferentes métodos, por ejemplo con electrólisis o disolución química, para separar los metales del platino del níquel y el cobre. Es ingeniería química muy compleja, que permite obtener una mezcla de metales del grupo del platino.